Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para hoy traemos un tema muy importante, muy interesante, que he titulado Estructurados en Jesús. ¿Y por qué? Encontramos dos imágenes. Primero, al Hijo de Dios con los brazos abiertos. Y segundo, una imagen donde aparecen unas calaveras que va recobrando su musculatura, sus tendones, sus nervios, hasta volverse un ser humano vivo. Entendamos esto. En Jesús tenemos la vida espiritual, pero tenemos la vida completa. Escucha bien. ¿Por qué estructurados? Porque Él es la roca de nuestra salvación. Él es la estructura de nuestro ser. Cuando nosotros tenemos a Jesús, logramos estar estables en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nosotros debemos cuidarnos de no tener el mismo error que los fariseos, los saduceos, herodianos y todos aquellos sacerdotes del Sanedrín de aquella época que negaron a Jesús. El pecado solo nos dejará en la medida en que Jesús viva en nosotros. Escuche bien, mire, nosotros debemos ser conscientes y específicos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos dejar el pecado, mas cuando nos apoyamos en Cristo Jesús, el pecado huye de nosotros. Él es el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Y entonces, en uno de los evangelios, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque había mucha influencia helenística, mucha influencia de los griegos. Para los griegos, lo más importante era el culto al cuerpo, el ser perfectos como hombres. Entonces, Jesús es mostrado como el hombre perfecto. Y así sucesivamente, en los otros dos sinópticos nos dan un rostro diferente, conforme a las culturas de aquella época y a las necesidades que se presentaban. En Jesús está todo. Y aquí es donde quiero que me acompañes, porque vamos a edificar nuestras vidas en el Hijo de Dios. A lo largo de esta predicación vas a poder ver un tiempo cronológico de lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Continuamos. Mira, Cristo en toda la Escritura. Y quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Esta es la estructura o la base de esta predicación. Y de aquí desglosaremos la importancia que Jesús tiene en nuestras vidas. Dice claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Detengámonos un momento. A nivel teológico, se sabe que Juan tiene una profunda teología y, una cristología alta. Cuando digo teología, es el estudio de Dios y sus atributos. Y cuando digo una cristología, estoy hablando acerca del conocimiento de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Nos habla que en un principio, cuando nada existía, el Verbo ya estaba. Antes que cualquier cosa estaba el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Te lo voy a explicar. Nos está diciendo, según el Evangelio de Juan, y según todos los estudios que se han hecho, el Verbo es Jesucristo. Jesucristo existía desde antes y estaba con Dios, y Dios Padre estaba en él.
Por eso, nada de doctrinas falsas, de que tenemos que adorar al Padre, pero no al Hijo. Por ahí ya se vuelve una secta, doctrina falsa, en fin, etc. El Verbo es Jesús. Y en el Evangelio de Juan nos menciona 7 señales que arrancan desde el inicio cuando hace el milagro de la boda de Canaán. Convierte el agua en vino. Y también nos muestra en este mismo Evangelio 7 veces que Jesús es el gran yo soy. ¿Qué nos quiere decir Juan? Que desde el inicio Jesús existía. Que Jesús estaba con Dios Padre. Y escucha bien, y que Dios Padre estaba dentro de Dios Hijo. Son uno solo. Ahora, dice, en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Por eso, jamás debemos permitir de que nos obliguen o nos quieran confundir, como hicieron con los Gálatas, de llevarnos a comportamientos y actitudes, a ritos, rituales. Escuche bien, porque todo eso va dentro de la liturgia. La liturgia tiene que ver cómo se realiza el culto o el servicio a Dios. Esa es la liturgia. Y los espacios litúrgicos vienen a ser las iglesias. Llámela como usted quiera, de cualquier denominación. Lo importante es mantener la esencia. Entonces, escuche bien, en todas las iglesias se debe hablar de Jesucristo, se debe hablar de Dios Padre y Dios Espíritu, y se debe escudriñar las Escrituras, haciendo una exégesis. Cuando hablamos de una exégesis, esta nos va a ayudar a contextualizar tanto la historia, ojo, repito, tanto la historia como la cultura, como la religión, como la política y demás sucesos del tiempo. Y a través de ella nos permite entender claramente qué fue lo que quiso decir, sea Juan, el apóstol Pablo, Pedro, el que usted quiera, incluyendo Jesucristo. Escucha bien, mira, todas las cosas, por Él, ¿por quién? Por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. ¿Quién es el Logos? O sea, la palabra, Jesucristo. Todas las cosas, por Él, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, fueron hechas. Y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso escucha bien. La Biblia es clara, dice que Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Muchos te van a decir, no diga Jesús porque significa caballo. Di Yeshua. Mire, no caiga en esos mandamientos de hombres. Un nombre hay dado para todos los hombres. Es Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Si crees en Jesús, el cielo se abre para ti. Si crees en Jesús, la Biblia se abre y salen los tesoros escondidos. Si crees en Jesús, eres librado de la ira eterna y del infierno. Si crees en Jesús, los demonios te tendrán temor. ¿Por qué? Porque Jesús estará en ti. Y si permaneces en Jesús, permaneces en el Padre. Y si permaneces en el Padre, permaneces en el Espíritu. Escúchame. Y la vida era luz de los hombres. El versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso fue que Jesús dijo claramente, muerte, ¿dónde? Le hace la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y le dice, ¿y dónde
o sepulcro. En el sepulcro se ponen cadáveres que están descomponiéndose. Y le dice, ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida. Usted cuando sorbe hace sorbida en la muerte en victoria. La gente no ha podido entender por qué. Escucha bien. ¿Qué no ha entendido y por qué no ha podido entender? La gente no ha podido entender que si quiere un cambio de vida, que si quiere transformación de sus realidades de vida, el ser humano debe volverse a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas, el unigénito de Jehová Padre, de Dios Padre, del anciano de días. Jesús es la puerta estrecha. A través de él tenemos que pasar para llegar al cielo. La gente no ha podido entender de que Dios quiere sanarnos, quiere bendecirnos, prosperarnos, pero no es una prosperidad ficticia, sino que lo primero que arranca a prosperar es nuestra alma. Ya lo dice claramente en el libro de Tercera de Juan, si no estoy mal, capítulo 1, versículo 2, si no estoy mal. Dice, amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La pregunta es, ¿cómo está tu alma? Tú puedes estar forrado en dinero, pero ser como persona, perdóname la expresión, una porquería. Entendamos, Jesús nos transforma, nos vuelve más misericordiosos, pacientes, amorosos. Escucha bien, confunden el amor con volverse amanerado. Confunden, ojo aquí, confunden el carácter con ser malgeniado. Qué equivocados que están muchos. O que estamos muchos, para que nadie se me ofenda. Entendamos, la única manera de poder ser libres, porque llevo más de 20 años en el cristianismo, y he visto cómo la gente nos busca a nosotros, los profetas, pastores, apóstoles, como si nosotros fuéramos el Mesías, como si nosotros tuviéramos las respuestas a todo. No, es en Jesús. Jesús es la luz que resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra él. ¿Usted quiere que su marido, que es un patán, cambie? Llévelo a Jesús. Pero escúcheme, no se va a convertir por la mano de predicaciones que le pases. Él tiene que ver a Jesús en ti, ese amor, esa misericordia. Al Hijo de Dios, cuando lo vea en ti, Él no va a necesitar ninguna predicación de nadie. Cuando lo vea en ti, va a decir, a esta mujer me la cambiaron para bien. ¿Dónde es que estás yendo? Vamos para la iglesia. Y verás cómo cambia. Hombre, lo mismo. Tu mujer no se te va a sujetar porque dice la Biblia que debe sujetarse. Nah. Tu mujer se va a sujetar a ti en la medida que vea a Jesús en ti. ¿Por qué cree que la samaritana, la mujer que fue o que iba a ser lapidada, todas las mujeres que siguen a Jesús y demás, ¿por qué crees que hombres y mujeres lo seguían? Porque Jesús era diferente. Él es, ha sido y seguirá siendo el principio y el fin de todo. En Él encontramos esa paz, esa tranquilidad. En Él encontramos esa sanidad. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Pero ¿qué vemos?
que el hombre, y cuando me refiero al hombre, me refiero a toda la raza humana, están en un afán corriendo, casándose y dándose en casamiento, haciendo negocios y demás, yendo en pos del dinero, yendo en pos de la fama, yendo en pos de los vicios, yendo en pos del sexo y demás. Dios es tan sabio que aún hasta el sexo lo hizo para que el hombre encuentre regocijo en su mujer y su mujer en su hombre. Pero lo hemos tergiversado tanto que el hombre cambia la naturaleza y desecha a la mujer para estar con otro hombre, y la mujer también desecha al hombre para estar con una mujer. Y no me crea homofóbico, o no me crea que soy una persona que excluye a la gente homosexual y demás. Para nada. Lo que pasa es que es tan clara la palabra de Dios. Entendamos. La pregunta es, ¿cuál de tus vacíos no está siendo lleno por Jesús? ¿Seguirás tratando de llenar ese vacío en tus fuerzas? ¿O por fin vamos a entender que es en Cristo y a sus pies que vamos a poder ser equilibrados en todas las áreas de nuestras vidas? Y tú podrás decir, pero yo soy equilibrado. Sí, y esas depresiones que te dan, y ese insomnio que te da, y ese miedo que tienes. Y entonces, ¿por qué buscas hacer cosas o haces cosas para que los demás te acepten? ¿Por qué buscas tanta fama, tanto reconocimiento? ¿Por qué vives adicto al trabajo? Y con esto no te quiero decir de que no trabajes, porque la Biblia es clara. Dice que aquel que no trabaje, que no coma. Y aquel que no provee a su casa, ha venido a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, si ves que Dios pensó en todo y que nos enseña, es que conocer a Jesús no es cambiar de religión. Para nada. Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu detestan la religiosidad. Entendamos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a transformarnos. Debemos entender todo eso. Porque cuando Jesús se nos revela a nosotros, Él trae su palabra y nos empieza a ayudar a entender y las escribe en las tablas de nuestro corazón. Porque Él se volverá nuestro Dios y nosotros nos volveremos su pueblo. Así de sencillo. Porque ya no diremos con nuestra boca amar a Dios, sino que con nuestros hechos amaremos a Dios amando a nuestro prójimo. Esto es una cosa bien profunda, bien tremenda, que la gente no ha entendido. Entonces, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, arranca diciéndonos que Jesús es el Verbo hecho carne, que en Él está todo y fuera de Él no hay nada. Continuemos. Mira, ¿qué más claro que esto? Mira este lenguaje figurado, esta imagen que nos revela una semiótica. ¿Qué es la semiótica? La ciencia que nos permite estudiar el significado de los símbolos, los iconos, imágenes, en fin, etc. La Biblia habla de dos lenguajes, un lenguaje figurado y otro literal. El literal nos dice exactamente lo que está pasando, lo que está ocurriendo, como fue. Por ejemplo, aquí vemos un río, un riachuelo, extenso, se va extendiendo. Entonces dice, el río se extiende. Ahí está, literal. ¿Ya? O vemos al Hijo de Dios, Jesucristo. Ahí está, literal. Más el figurado. Una Biblia
y el Hijo de Dios. El logos, o sea, la palabra, y el verbo, la acción, hecho carne. También encontramos la palabra abierta, a Jesús, el sol resplandeciente, los cielos abiertos y todo un paraíso próspero. ¿Qué nos quiere decir? Que a través de Jesucristo se abren los cielos. ¿Y cómo conoceremos a Jesucristo? A través de la palabra. Y todo en nuestras vidas será prosperado si permanecemos en Jesús, la palabra viva. ¿Sí ve cómo es esto? Y el título es El Verbo de Dios hecho carne. Juan arranca diciéndonos que Jesús es el Verbo y que el Padre está en él en el Padre, y que todo fue creado por él, y fuera de él no existe nada. Y entonces pasamos a ver que el Verbo se hizo carne y hueso, se hizo hombre, y vino a nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Dios, siendo Dios, se despojó de todo. El creador del cielo y de la tierra dijo, me voy a hacer un hombre débil, como son los hombres, sujeto a pasiones, como son los hombres, que se cansa, como son los hombres, que sufre, como son los hombres, y me voy a salvarlos. Me voy a ofrendar para salvarlos, porque sin sacrificio no habría un nuevo pacto. Sin sangre no habría la paga del pecado. Si no hubiese un cordero que se hubiese sacrificado muerto, no se hubiera saciado la ira de Dios. Entonces, la muerte podría seguir operando. ¿Se ve cómo es esto? La muerte no entró por Jesús, entró por la desobediencia de Adán y de Eva. Y la encuentras en Génesis capítulo 3. Esto es poderoso. ¿Y cómo se va la muerte? En Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó? Siglos. Muchas generaciones pasaron. Hasta que Jesús apareció. Y entonces viene como el Cordero, como aquel que debía sacrificarse. Jesús sabía a qué vino exactamente. Sabía que su vida tenía que ponerla en sacrificio vivo, doloroso, muy doloroso, muy cruel. Pero esto te salvaría a ti y me salvaría a mí de las garras de las tinieblas y de la muerte eterna. Mira, cuando empezamos a conocer a Jesús, ¿qué acontece? Escucha bien. De aquí pasamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente. Me dijo entonces, ¿quién le dijo? ¿A quién? Dios le dice a Ezequiel. Escucha bien. Él lo dice claramente. Jehová. ¿Jehová quién es? El Padre. Entonces dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Detengámonos ahí. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, por eso es importante que las iglesias se hable de Jesucristo, que no se hable más del sueño americano, ni que tampoco se hable de la perfección del pastor que está dirigiendo la congregación. Se necesita hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Así llegamos nosotros, muertos espiritualmente, en nuestros pecados, en nuestros delitos. ¿Y en qué se refleja? En las depresiones, el adulterio, la fornicación, el
el no poder frenar eso, las concupiscencias de nuestro corazón que nos llevan hacia los malos caminos y no poder frenar, reflejan nuestra muerte espiritual. Y entonces llega el Señor y dice, huesos secos, nos dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? La Biblia. La Biblia es el Logos. ¿Quién es el Logos? Jesucristo, la palabra hecha carne. ¿A quién debemos oír? El Padre lo dijo claramente en Mateo capítulo 3, cuando Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista. Dice que se abrían los cielos, descendió el Espíritu Santo de Dios sobre Jesucristo. Inmediatamente se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Entonces, ¿por qué estamos sacando a Jesús de las iglesias? ¿Por qué estamos sacando a Jesucristo de las predicaciones? ¿Por qué estamos sacando a Jesucristo de las escuelas y demás? ¿Y de las familias y de nuestras vidas? Estados Unidos hizo eso. Y empezaron a presentarse las qué masacres en las escuelas. Nosotros debemos entender, no podemos sacar a Jesús de nuestras vidas, porque la orden fue clara. Jesús es el Hijo amado de Jehová de los ejércitos, el anciano de días, el Dios Padre. Y él mismo dijo, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el apóstol Pablo dijo, sed pues imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. Y Jesús dijo, escucha bien, Jesús lo dijo claramente, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Te lo voy a decir así. ¿Quieres que tu vida sea transformada, sea estructurada? Mira este dibujo, aquí al lado derecho. Encontramos a Jesús, una estatua de Jesús y una estructura interna. Jesús es la cabeza nuestra, nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la estructura que está ahí es el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a nivelar, Él nos va a sanar, nos va a restaurar. Pero solo si oímos la palabra de Dios atentamente para reflexionar y ponerla por obra. Se lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para poner por obra mi palabra. Para que reflexiones en ella día y noche y la pongas por obra. Versículo 5 del capítulo 37 de Ezequiel dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mira la estructura. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces empieza a quitar las depresiones, las tristezas, los dualismos, la bipolaridad. Empieza a quitar en nosotros la inseguridad. Empieza a transformarnos, nos llena de paz. Ya no necesitas ir a beber como loco. No necesitas ir pasando de colchón en colchón para sentirte macho o para sentirte la más popular. Ya no vas a depender del hombre ni de tus encantos para que te provean para las necesidades tuyas, sino que empiezas a recobrar el verdadero valor, empiezas a respetarte, a amarte, a ser transformado, a ser transformada. Y la gente del mundo no entiende eso, porque las mujeres en el mundo piensan que van a parar el mundo con sus senos y su cola, y que van a doblegar a todo el mundo a través de eso. Incluso hay hasta una canción que me acuerdo hace mucho tiempo atrás que la hicieron. Dice que es por el talento y se refiere a que tiene buenas nalgas y buenos senos, un buen cuerpo. Y no
por sus cualidades como profesional que avanza a nivel laboral. Versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios lo que quiere es restaurarnos, es bendecirnos. El hombre no salva. Un ministerio no salva. Nada ni nadie te puede sacar de donde estás, sino Jesús. Él es el que con su amor te va a transformar. O sea que mira cómo vamos en este proceso cronológico. Primero, se nos tiene que revelar a Jesús, como el Verbo, como el Logos, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Después empezamos a oír su palabra y empezamos a ser sanos, restaurados, y empezamos a vivir espiritualmente. Y nos empezamos a calmar internamente y a ser equilibrados. Escucha bien. Tercer punto. Mira esa Biblia y mira una llave. La llave es Jesucristo. Simiente bendita de Abraham. Gálatas capítulo 3. Usted quiere que Dios venga a ayudarle. Usted quiere que el cielo se manifieste a favor suyo. Usted quiere que Dios Padre se manifieste con todo su poder a favor suyo. No se salga de Jesús. La Biblia, en el libro de Juan, nos revela el carácter eclesial y litúrgico que tiene las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos del carácter eclesial, es cómo debe o de qué manera debe comportarse la iglesia. ¿Para qué fue creada la iglesia? La iglesia fue creada para, escucha bien, restaurar, para mostrar el amor y la misericordia del Hijo de Dios. La iglesia debe ser llamada casa de oración para todas las naciones. Mas algunos, o muchos podría decir, porque a lo largo de la historia humana se puede ver eso, volvieron la iglesia una cueva de ladrones, y su Dios no es el Señor Dios Todopoderoso, sino sus vientres. Escuche bien. Y entonces llegaron animando a la gente y a moverla con tanto lenguaje retórico, discursos retóricos y demás. ¿Quién vive? Cristo. Iglesia, ¿cómo está? Bendecida para bendecir. Y vaya a ver esas vidas. Si eso es bendición, entonces Dios está fregado. Porque qué desgracia tan tenaz que son algunas vidas. ¿Y usted cree que Jesús vino para aparentar? Para nada. Escucha bien lo que te voy a decir. Fue tan grande lo que Jesús hizo, que hablamos del velo y que se rasgó en dos. ¿Qué velo se rasgó? Su nombre, la vida. Hay 3 velos que están en el tabernáculo de Moisés. El primero, el camino, que refleja el rostro de Jesús. Lo que les dije. Primero, deben presentarnos a Jesús. ¿Y cómo nos presentan a Jesús? A través de los 4 evangelios. Sobre todo, el evangelio de Juan, que nos muestra a Jesús en carne y hueso. No nos va a hablar solamente de que Jesús es Dios y está por allá en las nubes, en el cielo, y por acá los hombres bien fregados. No, te va a mostrar a uno que sintió miedo, a uno que dio un grito de angustia, alguien que se cansaba, alguien que lloraba por la muerte de sus amigos. Cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Alguien que era empático con la necesidad de la gente, que tenía misericordia
de los que estaban leprosos y enfermos, e iba y los sanaba. Alguien que vino a mostrarnos a Dios en carne y hueso. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender de que sí se puede dejar el pecado. Tan solo es con la ayuda de Él, cuando Jesús vive en nosotros. Segundo velo, escucha bien, la verdad. Los 5 pilares son los 5 ministerios: el apostólico, el profético, evangelístico, pastor y maestro. ¿Qué significa? Que los ministerios deben llevar a la gente hacia Jesús. Por eso, como les decía, mi ministerio no se llama Iván Torres Ministerio. ¿Quién es Iván? ¿Quién es Torres? Eso no interesa. Simplemente he sido alguien, así como usted y yo, rescatado de la ira venidera, rescatado de la depresión, de la tristeza, del suicidio. Ese es Iván. Más, escúchame bien, ¿quién es Iván en Jesús? Un siervo de Dios, un profeta, un pastor, alguien que Dios está usando para llevar a las personas hacia la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según lo que nos dice el Evangelio de Juan, Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Y es la verdad revelada de Dios, está en Jesús. Eso es lo que debemos entender. Y eso tuvieron que entenderlo los griegos, los hebreos y muchas culturas. Debieron entender de que en Jesús es la revelación máxima del Dios viviente. ¿Ven? Entonces, llegamos a la vida. Nadie podía entrar si no pasaba por esos velos. Cuando Jesús entregó su cuerpo al sacrificio, su sangre, para bañar esa cruz, limpiando los pecados del mundo, ese cuerpo fue rasgado, ese velo se rasgó. Ahora, la buena noticia es, ya no necesitas de alguien que interceda por ti. No necesitas un intermediario como antes era. Ana oró, y el que se supone que tenía que intermediar entre Ana y Dios era Elí, el sumo sacerdote. Y este la juzgó, la criticó, y el que estaba mal era Elí, el sumo sacerdote, no Ana. La tildó de borracha. En cambio, esta mujer estaba derramando su alma delante de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que Él sí está bien espiritualmente. Él te mira y me mira, y mira lo que hay en nuestros corazones, los deseos, pasiones, pecados, engaños y demás, o la verdad que hay en nosotros, en nuestros corazones. Él la ve. Y Él intercede al Padre. Y cuando murió, ese velo que impedía que llegásemos a la gloria de Dios, a la presencia misma del trono del Dios Padre, fue quitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos permite entrar directamente. Por eso, el Señor dice que nos acerquemos confiadamente, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo, que no nos juzga. Pero la gente la veo yendo, perdóneme la expresión, como borregos, detrás de un pastor, detrás de un ministerio, detrás de un profeta, y eso no saben dónde ponerle y lo endiosan. ¿Quiénes somos nosotros? Así como usted, yo me enfermo. Así como usted, siento hambre. Así como usted, tengo que salir a trabajar para suplir mis necesidades y las de mis familiares. Así como usted,
También voy al baño. Y así como usted, cualquier gripa me puede matar. Y ya lo vimos con lo del COVID. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes traten de poner alfombra roja y dicen, ¡oye, el pastor! ¿Y qué? Esa alfombra roja, guárdasela a Jesús. Ese lugar en el primer puesto de tu corazón, guárdaselo a Jesús. Esa admiración tan grande, guárdasela a Jesús. El velo ya está rasgado. Entra a través de Jesucristo para que tengas comunión con tu Dios y Padre, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, y para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y te llene de su presencia. Entonces, tu vida será tan cambiada. Dejarás de beber porque ya no quieres. O si quieres te lo digo de otra manera. Dejarás de beber porque ya no te da la regalada, como dice. ¿Entiende? ¿Y por qué no vas a querer? Porque ese vacío ya está llenado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya no necesitas del alcohol para estar alegre. Tu alegría es el Señor. Y ese es el mosto del Espíritu Santo de Dios. Ya no necesitarás más vivir de mal genio, ni insultar, ni nada. ¿Por qué? Porque has experimentado el amor de Jesús. Y cuando experimentas el amor de Jesucristo, experimentas el amor del Padre. ¿Por qué? Vamos a Juan capítulo 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué te quiero decir? Ya deja de gastar plata en coach. Deja de gastar plata en parches para dejar el cigarrillo. Deja de gastar plata, tiempo y esfuerzo rogándole, mendigándole a la gente amor. Entiende, esos vacíos que tienes solo se van a ir en la medida en que te entregues a Jesús totalmente. Como tú te entregues a Jesús y a su palabra, Dios se entregará a ti. Entiéndelo. Ya no más. No es que para que oren por mí, para una sanidad tengo que dar una ofrenda altísima. No, no, no. No, eso dejáselo para los que son vividores, mercaderes de la fe. Para ellos, dejásela. Dale, no hay ningún problema. Pero no para lo que el Señor tiene y quiere hacer. Entendamos. Solo Jesús es la clave. Hombres y mujeres, ya basta de vivir como vivíamos en ese desorden tan terrible. Pero te soy sincero, mira, ni tú ni yo vamos a cambiar si no tenemos una comunión con Jesús. Jesús lo dijo a través de las parábolas de las vírgenes. La parábola de las vírgenes. Dijo, habían 10 vírgenes. O sea, todas se habían dejado limpiar. Todas tenían lámparas. Todas tenían la palabra de Dios. Todas tenían aceite. Una comunión con el Espíritu Santo. Pero no todas
tenían la suficiente comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Mientras entraron las sabias, las necias se quedaron. Entienda, va a venir el rapto. Si usted es sabio, desarrolla una comunión íntima con Jesucristo. ¿Pero qué vemos? Yo soy amigo del pastor. Yo soy hijo de pastores. Yo soy. Momento. Yo soy es el nombre de Dios. Y al único que le ha permitido llamarse así es a Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Mm? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los 3 velos para llegar al Padre. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí ve? Por eso le digo, a través del Evangelio de Juan, nos indica 7 veces que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. ¿Qué más claro de ahí? Y hay muchos que dicen, no, tenemos que volver a la fiesta de los tabernáculos, y tiene que ponerse la kipá, y tiene que ponerse el manto para orar. Si te pones falda, te condenas. Si utilizas labial, te condenas. Dígame, ¿dónde me dice la escritura esto? Ay, que hay que vestirse decorosamente. Sí, ¿y acaso el vestirse decorosamente es ponerse falda? Te está diciendo la escritura que te respetes y te vistas adecuadamente, que no vistas como si fueras una ramera. Pero no está diciendo que no puedes utilizar ni lápiz labial, ni falda, ni blusas, ni chaquetas, nada de eso. Pero se ha tergiversado tanto las escrituras. Y a veces ve uno, hombre, no hay nada más bonito que una mujer arreglada. Por Dios, pero sí. Mejor dicho, hay unas que uno dice, ¿quién eres tú? ¿Un ángel o un demonio? También los hombres. Tenemos que vestirnos decorosamente. Pero pues si no somos tan agraciados y no nos ayudamos, imagínense. ¿Mm? Ahora, ¿qué encontramos en las iglesias? Que eso se exacerbó tanto que ahora encontramos adoradores con los pantalones pegados, las camisetas forradas para que se los vean musculosos y demás. No, así no son las cosas. Si haces ejercicio, no está mal, está bien, es por tu salud, pero bájate de la vanidad, que a la iglesia vamos a conocer a Jesús. Es ese carácter eclesial, la unidad y el querer conocer a Jesús, ser cuerpo de Jesucristo. Y el carácter eclesial, ¿cómo debemos realizar los servicios? Los servicios debemos realizarlos con oración, con alabanza, adoración, donde al que se va a exaltar no es al pastor, porque dicen, aquí tengo 70,000 almas reunidas. ¿Y qué? ¿Qué? De pronto de todas esas, ni siquiera la tuya salva. ¿Y qué? Usted no me lo pregunta. Conozco pastores que están en un adulterio bien tenaz y que tienen 16,000, 70,000 almas. ¿Y qué? Ni siquiera el pastor es salvo. Entonces, ni siquiera el pastor ha podido conocer a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Como también conozco pequeñas iglesias donde el pastor está totalmente desviado. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué dirán? No, es que yo, 70,000 ovejas, puro fruto. ¿Sí? Jesús dice, por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? Primero, escucha bien. ¿Cuál es el fruto? ¿Estabas en adulterio? Dejas de adulterar. Un fruto. Los frutos del Espíritu Santo son los siguientes. Amor,
Pero óigase bien y entendido bien qué es el amor. El amor no se alcahueta. El amor corrige. El amor no se jacta. El amor todo lo cree, todo lo sufre. Ojo, y aquí hago una aclaración. Dios nos llamó a ser mansos, no mensos. Porque entonces, ¿cuál es la figura del amor? Que llega un pastor y se vuelve todo maniquebrado, diciendo, ¡ay, los amo! Y empiezan a cambiar la voz, todos amanerados. ¿Eso será amor? Para nada. Tampoco llegaré, iglesia, te amo, como locutor. Tampoco. El amor que uno debe practicar es este. Coger las escrituras y aplicarlas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero encontramos que los pastores le bajan la esposa al feligrés. ¿Eso será amor? Y andan con ese lenguaje todo. Ay, amor. O las pastoras. O los profetas. Los evangelistas que violaron a hijos de pastores. Cuando los pastores, tan amablemente y aplicando la palabra, los admitieron en sus hogares para hospedarlos. ¿Eso será un siervo de Dios? ¿Y cómo hace milagros, no? Y liberaciones y demás. ¿Serán de Dios? Entendamos. Dios nos llamó a ser mansos, no mensos. Y lo recalco, no mensos. Y alguno que no sepa qué es menso, significa Dios no nos mandó a ser bobos ni tontos. Hay que abrir bien los ojos. No todo el que dice ser de Dios es de Dios. Y si no, pregúntele a Jesús. ¿Cuántos fariseos, saduceos, esenios, herodianos, en fin, a cuántos que encontró que no eran de Dios y decían hablar de Dios? Tremendo, ¿no es cierto? Entonces mira, y si no me crees, busca a lo largo de la historia humana, la historia de Martín Lutero, que vio cómo la Iglesia Católica estaba pidiendo indulgencias para entrar al cielo. Entonces, si tú matabas, adulterabas, robabas y demás, todo se te perdonaba, depende del cheque que le gires a la iglesia. De ahí se desató el Concilio de Trento, donde el Papa manda a investigar lo que Martín Lutero está denunciando. Y oh sorpresa, se dieron cuenta que era verdad, que escuche bien, que los curas, y no piense que estoy atacando a alguien, no estoy atacando a nadie, le estoy mostrando lo que dice la historia. Los curas tenían amantes y muchos se habían enriquecido con las famosas indulgencias. Como si lo que dijo Elimas el mago en la época de Pedro, como si fuera o tuviera valor. Elimas el mago vio la presencia del Espíritu Santo y se le acercó a Pedro y a otro apóstol y le dijo, véndeme eso, ¿cuánto cuesta? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo no se compra con dinero. Y si tú piensas que te han enseñado a sembrar y sembrar y sembrar, ¿quieres sembrar? Está bien, pero no lo hagas como un intercambio monetario con Dios. Yo te doy esto y vos me das esto. Si te están enseñando así, te están enseñando mal. Dirás, sí, pero es que Jacob le dijo, si tú me bendijeres, si tú me protegieres, si tú me prosperas, entonces yo te daré el 10%. Sí, muy bien. Pero ¿sabes en las condiciones que salió Jacob? Jacob estaba muerto de miedo. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Y Dios dijo, listo, hágale.
Tan solo porque tengo propósitos y proyectos contigo, me voy a manifestar a tu vida. Y vas a ver. Y entonces, las promesas que en él reposaban, se empezaron a cumplir. Dios bendijo y cuidó tanto a Isaac como a Ismael, porque eran descendientes de Abraham, porque Dios es fiel. Te voy a decir lo que Dios, te lo voy a hablar así claro. Te voy a decir lo que el Padre está pidiendo a la iglesia. El Padre está pidiendo que amen a su Hijo Jesucristo y que permanezcan en sus palabras y en el ejemplo de vida que Jesús dio. ¿Qué está pidiendo Jesucristo? Jesucristo está pidiendo que te entregues de corazón a Él, porque a través de eso vas a permanecer de corazón con Dios Padre. Y en consecuencia vendrá el Espíritu Santo a sanarte, a liberarte, a prosperarte, a bendecirte, a restaurarte. ¿Ya? ¿Y qué está pidiendo el Espíritu Santo de Dios? Que te apartes del pecado y que te centres en Jesucristo y en las Escrituras, en la Biblia. Entonces, no te vas a perder ni tú ni los que te escuchen y vas a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Mira, escúchame. Apocalipsis capítulo 20. ¿Pasamos? Mira, voy a retroceder. Pasamos de Gálatas al Apocalipsis. Mira aquí. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quién los vio? El apóstol Juan, el discípulo amado del Señor. Y encontramos a mano izquierda una imagen donde Jesús está escribiendo en un libro lleno de luz. Y los ángeles, todo el mundo está pendiente de ese libro. Ese es el libro de la vida. Si tú no estás escrito ahí. Ahora, ¿cómo logras ser escrito o inscrito ahí? Creyendo en Jesús, aceptándolo en tu vida, en tu corazón y volviéndote a Él, obrando conforme a lo que Él te manda en su palabra. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Escuche bien, porque aquí vamos a quitar más de un mito, más de una leyenda que se han puesto en las iglesias para manipular a la gente. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. ¿Qué fueron? Juzgados. ¿Quiénes? Los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Las obras de quién? De los muertos. Escuche bien. Porque la gente le vende, ¿no? Le vende la imagen. Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Simplemente asista a la iglesia. Y no más. Un momento. Cada muerto fue juzgado por sus obras. Entonces, muéstrame tus obras y te voy a decir de quién eres y para dónde vas. Usted ya, legalista. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y no es por obras, para que nadie se jacte. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puedes ir al cielo a decirle, es que yo, llegué yo soy. Y Dios dirá, ¿cómo? Un momentico, ese no es tu nombre, ese es mi nombre. Simplemente, el que cree en Dios, el que cree en Jesús, se le va a ver. Por eso se admiraban de los apóstoles. Gente iletrada, gente del vulgo, pero que se le notaba que Jesús había estado con ellos. Lo mismo, se nos tiene que notar que Jesús estaba con nosotros, o ha estado con nosotros. Dice, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso dice la Escritura, el rey David dijo lo siguiente,
¿De dónde huiré de tu presencia? Si en los cielos, ahí estás. Si en la tierra, ahí estás. Si debajo de la tierra, San Miguel, ahí estás. Si en las aguas, ahí estás. Tú escoges. O decides conocer a Dios y oras, ayunas y le pides a Dios que te permita conocer a Jesús para que te conviertas. O al final, cuando hayas muerto, cuando se abran los libros, irás a la segunda muerte, que es totalmente una eternidad fuera de la presencia de Dios y bien arrulladito por el diablo y bien atormentadito. Hágalo. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Imagínese, la muerte y el Hades serán lanzados al infierno. Lo dice aquí claramente. Este es un lenguaje literal. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escoja usted. ¿Para dónde quiere ir? Usted dirá, no, pues si me muero, mi cuerpo va a la tierra. Sí, así lo dice la Biblia. Muy bien, conoce la palabra. El espíritu, dirá usted, pues se va con Dios Padre, que es el Padre de los espíritus. Excelente, ¿dónde te aplaudo? Muy bien, citas bien la palabra. Muy bien. Eso está en Colosenses, si no estoy mal. En Colosenses o Corintios. Escúchale. ¿Y tu alma para dónde va? Dime para dónde va. Dime para dónde va. Y entonces, allá no le vas a poder echar la culpa a nadie. ¿Entiende? Imagínate. Tienes que entender. Mira, así de sencillo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, lo dice claramente. Y dice que efectivamente el cuerpo va al polvo. Mira, dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y la gran pregunta es, ¿y a dónde va tu alma? Dime para dónde vas a ir. Y escucha bien, no le vas a poder echar la culpa al diablo de que por el diablo te fuiste para el infierno. No, tú tenías que decidir, yo tenía que decidir. O le damos lado a la carne y al pecado, o le damos lado al Espíritu Santo, a Jesucristo, a la palabra de Dios y a Dios Padre. Tú escoges. Tu nombre, dime dónde está escrito. ¿En el libro de la vida o dónde? Si no está escrito en el libro de la vida, como dicen los jóvenes, bailas. Lo que te espera no es nada bueno. Continuemos. Ya para terminar, mira, ¿por qué nos lleva a todo esto? Todo lo que vimos cronológicamente nos lleva al mismo punto del que iniciamos. El verbo era Dios, estaba con Dios y por él fue creado todo. Aquí encontramos a todos los santos. Acuérdese que hay 24 ancianos. 12 de las promesas de Israel, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y aquí está todo el cosmos. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y dice más, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros dejemos que Jesús gobierne nuestras vidas van a cambiar. ¿Estás cansado de ese conflicto en tu hogar? ¿Estás cansado
de esa desgracia en tu vida y demás. Estás cansado, cansada de no alcanzar lo que Dios tiene para ti. La única manera, acércate a Jesús. Dobla tu ego, tu corazón. Dobla todo tu ser delante de Jesús. Enamórate de Jesús. Y dirás, pero es que yo amo a Dios. Muéstrame tus hechos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es decir, yo te amo. Dice, no, mire lo que le pasó a usted. Yo te amo. Lleno de cuernos, sea hombre o mujer. ¿Eso será amor? Yo te amo. ¿Ah? Por favor. Con Dios es, yo te amo. Por lo tanto, vivo conforme a lo que tú quieras. Entonces, cuando permanecemos en la palabra de Dios, ni siquiera necesitas decir que amas a Dios, porque ya Dios lo ha visto y sabe que le amas. Ahora, para esto necesitas ser un sobrehumano, alguien que no sea natural. No, el mismo Dios se hizo de carne y hueso, se hizo débil para enseñarnos que en medio de nuestras debilidades, en medio de todo eso, de las pasiones a las que estamos sujetas y demás, se puede agradar a Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces en nosotros reposará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces el Padre dirá, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él hoy. Porque nos verá, no a nosotros, sino a Jesús en nosotros. Por eso te invito, vamos a orar. Y espero que esta predicación haya sido de mucha bendición para ti, así como lo ha sido para mí. Porque recuerda, mientras voy predicando, Dios también me va enseñando a mí. Vamos a orar. Papito Dios, delante de ti nos postramos. Señor, perdónanos, porque no somos perfectos. No lo somos. Y muchas veces, Señor, cometemos muchos errores. Pero hoy te pido que nos ayudes. Y hoy te pido que todo aquel que escuche esta palabra no endurezca su corazón. Señor, confirma esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que derribes todas las mentiras que le han dicho a la gente, sacándolos de tu Hijo Jesucristo, sacándolos de tu palabra, sacándolos de tu verdad, motivándolos y entusiasmándolos para que ellos simplemente donen plata o hagan otras cosas que no van conforme a tu palabra. El diezmo y la ofrenda son bíblicos, pero antes de cualquier cosa, también es bíblico tener un corazón sano antes de dar las cosas. Por eso tú dijiste, si traes tu ofrenda y tienes un pleito con tu hermano, primero ve, ponte a cuentas con tu hermano y luego traes la ofrenda. Lo mismo, Señor, ayúdanos. Señor, ¿cuántas veces nos has querido restaurar a nosotros, a nuestros hogares, nuestra economía y todo nuestro ser? Y lastimosamente nos has encontrado tan religiosos que no has podido obrar, porque nos has encontrado no solamente religiosos, sino incrédulos, pensando que estamos bien, pero realmente no lo estamos. Perdónanos, Jesús, y ayúdanos. Ten misericordia a nosotros y bendícenos con tu bendita presencia, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, quita de mí lo que me impide ver con claridad y quita de mí lo que me impide oír tu voz con claridad. Acércame a ti y a tus escrituras. Quita de mí toda religiosidad y vuélveme a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.